Vamos a determinar ahora la ecuación de una mediatriz. Acordémonos que la mediatriz es un segmento que pasa por el punto medio de manera perpendicular. En este caso, al estar hablando de la ecuación de la mediatriz, pues estamos hablando de una recta, por lo cual me están dando dos puntos y de esos dos puntos necesito conocer la ecuación de esta mediatriz. Una vez recordado el concepto de geometría euclidiana, vamos a realizar una esquematización de lo que tenemos. Eje de las ordenadas, eje de las abscisas. Acuérdense que siempre se deben de agregar las flechitas para indicar que es un eje, porque si no, posteriormente se puede confundir con otras rectas, porque vamos a estar viendo rectas paralelas, perdón, rectas horizontales y verticales. Entonces aquí tengo un menos 1, un 2, aquí está menos 2,1. Por aquí tenemos la ubicación entonces del punto P. Y ahora vamos a ubicar el punto Q, que es 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, como menos 3. Y aquí tengo la ubicación del punto Q. Entonces, de este segmento PQ, lo primero que debemos de ubicar va a ser el punto medio. Ese punto medio me va a servir de referencia para saber por dónde va a pasar la recta, donde esta recta precisamente recibe el nombre de mediatriz cuando nosotros consideramos que está de manera perpendicular. Por lo tanto, vamos a utilizar precisamente la fórmula del punto medio. Recordemos que la fórmula del punto medio se puede verificar de manera separada para abscisas y para ordenadas o en una sola coordenada. Por lo tanto, el punto medio que voy a tener entre el segmento P y el segmento Q lo voy a calcular como la abscisa del punto P más la abscisa del punto Q, que lo voy a dividir entre 2, y a la ordenada del punto P le voy a sumar la ordenada del punto Q y lo divido también entre 2. Realizamos la sustitución, por lo cual el punto medio, que ya habíamos mencionado entre qué puntos está, va a ser un menos 2 más un 8, que es la abscisa del punto Q, dividido entre 2, y la ordenada es un 1 más, agrego el paréntesis, un menos 3 para indicar la multiplicación, dividido entre 2. Verificamos por jerarquía de operaciones cuál es la operación que voy a realizar primero. Sabemos que la raya de fracción es un paréntesis, por lo tanto primero se deben de realizar las operaciones que están entre paréntesis. En el primer elemento, o sea en la abscisa, observo que debo de aplicar la ley de la resta porque son signos diferentes. Y acá en las ordenadas voy a aplicar ley de los signos porque estoy multiplicando dos signos. Como son diferentes, el resultado es negativo. Y al ser negativo, pues también voy a estar aplicando la ley de la resta. Por lo tanto, con la aplicación de estos conceptos, la coordenada del punto medio es entonces un 6. De una vez voy a hacer la división, ley de los signos, y entonces me va a quedar un 3, coordenada 3, coma. Aquí hay una resta, me da menos 2 por ley de los signos, esto me queda un menos 1. Ubicamos esa coordenada del punto medio en el esquema solamente para verificar que esté bien. Y habíamos dicho que es un 3, más o menos aquí se ve la ubicación del 3, más o menos aquí se ve el menos 1. Por lo tanto, coincide con la esquematización. Básicamente la esquematización es para corroborar que los cálculos estén bien y que vayamos un poquito más a la segura. Ahora bien, ya que tenemos el punto medio, lo que vamos a hacer es calcular la pendiente, por lo cual vamos a utilizar la fórmula precisamente para la pendiente. Y es necesario porque sabemos que para que estos dos segmentos sean perpendiculares se debe de cumplir la condición de perpendicularidad, por lo cual la fórmula de la pendiente para este caso es que la pendiente del punto P al punto Q se va a calcular como la ordenada del punto P menos la ordenada del punto Q dividido entre la abscisa del punto P menos la abscisa del punto Q. Acordémonos que siempre lo hacemos de manera alfabética para no el hábito y siempre sea más fácil, más exacto lo que estamos haciendo, tengamos más precisión, y siempre va a ser en orden alfabético, no importando cuál está a la izquierda o cuál a la derecha. Aquí realizamos una sustitución, sabemos que sustituir simplemente es reemplazar, y vamos a hacerlo del otro lado para que
fracción, realizo la sustitución, que es reemplazar, y entonces la pendiente del punto P al punto Q se va a calcular como la ordenada de la P, que es un 1, menos la ordenada de la Q, que es un menos 3, por eso agrego el paréntesis, dividido entre la abscisa de la P, que es un menos 2, menos la abscisa de la Q, que es un 8. Una vez con los resultados de la aplicación de la sustitución, me doy cuenta que necesito aplicar jerarquía de operaciones para saber cuál es la operación que hago primero. Por ser una raya de fracción, primero hago las operaciones que están en el numerador. Eso implica que aquí hay una ley de los signos. Por ser signos iguales me va a dar positivo. Y al ser positivo, este 1 y este 3 son positivos, por lo cual puedo aplicar de una vez la ley de la suma. Si aplicamos esos conceptos, obtengo que la pendiente del punto P al punto Q es un 4, debido a la ley de la suma. De aquí también me doy cuenta que es la ley de la suma, solamente que aquí tengo un menos 10. Estos resultados ya los puedo utilizar entonces para el cálculo de la pendiente perpendicular. Sin embargo, vamos a agregar otro concepto. Recordemos que siempre estamos buscando la precisión y la exactitud, y eso quiere decir que voy a simplificar la fracción. Acuérdense que simplificar la fracción es dividir numerador y denominador entre el mismo número. Por lo tanto, si simplifico la fracción, obtenemos que la pendiente del punto P al punto Q va a ser dividiendo entre 2, aquí obtengo un 2, dividiendo entre 2, aquí obtengo un 5, y vamos a dejar el signo en el numerador. Acuérdense que este más entre este menos me da un menos, este menos entre más me da también un menos. Lo que yo no podría hacer es dejar el signo negativo en los dos miembros, porque tanto en el numerador como en el denominador, porque entonces el resultado sería positivo y ya no concuerda con esta división del más entre el menos. Por lo tanto lo dejo en el numerador. Habíamos dicho que es más conveniente dejarlo en el numerador, solamente para no tener imprecisiones, que podemos cometer alguna situación que nos cause alguna imprecisión y por lo tanto lleguemos a un resultado que no es el adecuado. Bueno, vamos a aplicar la condición de perpendicularidad. La condición de perpendicular menciona que para dos segmentos que son perpendiculares se debe de cumplir que las pendientes sean simétricas y recíprocas. Por lo tanto, la pendiente de la perpendicular debe ser simétrico. Simétrico quiere decir que es con signo contrario. Por lo tanto, si tiene negativo, pues ahora el signo va a ser positivo. Y además del simétrico, implica que sean recíprocas, que es intercambiar numerador con denominador. Por lo tanto, aquí voy a tener una pendiente que es 5 medios. Con eso, yo ya puedo plantear la forma dos puntos. La forma punto pendiente, disculpen, porque conozco un punto y conozco la pendiente. Recuerden que la forma es una manera de escribir. En este caso, la forma punto pendiente se utiliza para calcular la ecuación de una recta. Si la planteo, sabemos que es la ordenada del punto que no conozco, que me está representando a todo el lugar geométrico, menos la ordenada del punto que sí conozco, que es el punto medio, y esto va a ser igual a la pendiente de la perpendicular, multiplicado por la abscisa que no conozco y que representa todos los puntos del lugar geométrico, menos la abscisa del punto medio. Realizamos la sustitución. Sabemos que sustituir simplemente es reemplazar. Reemplazamos la y, como me está representando todos los puntos, no se reemplaza por nada. La ordenada del punto medio, habíamos dicho que es un menos 1, por lo tanto agrego paréntesis para indicar la multiplicación. La pendiente de la perpendicular, que es simétrica y recíproca a la que habíamos obtenido anteriormente, es 5 medios, multiplicado por la abscisa menos la abscisa del punto medio, que es 3. Aplicando los conceptos, después de observar, al realizar la sustitución, me doy cuenta que necesito aplicar jerarquía de operaciones. Me doy cuenta que la primera operación que hago, el primer concepto que aplico es precisamente ley de los signos, porque son signos iguales. Me da un positivo. De aquí pasamos a términos semejantes para saber si puedo hacer una operación entre ellos. Me doy cuenta que no, porque uno es una variable y otro es un número. Reviso el miembro derecho, tampoco son términos semejantes. Por lo tanto, de una vez vamos a aplicar la operación inversa. Este 2 que está dividiendo, ahora va a multiplicar a todos los términos del miembro derecho, y por lo cual tengo que distribuir la multiplicación sobre los dos elementos de la suma. Así que aquí vamos a agregar el concepto de propiedad distributiva.
después de hacer la operación inversa, y también voy a hacer la propiedad distributiva con el 5. Obviamente la propiedad distributiva conlleva la ley de los signos, que de todas maneras ya está escrita ya arriba, por lo cual aquí me queda un 2y más 2 igual 5x menos 15. Sabemos que debemos de escribir el resultado en la forma general, por lo tanto para la forma general observo que por jerarquía de operaciones conviene dejar este 5 en el miembro derecho porque ya es positivo, por lo cual busco si hay términos semejantes para poder realizar las operaciones. Me doy cuenta que estos dos no son términos semejantes, solamente voy a realizar la operación inversa, pero si me doy cuenta que estos dos son términos semejantes. Como estos son dos términos semejantes, me va a quedar una resta en el miembro derecho y por lo tanto, como los dos son negativos, el otro concepto que debo de aplicar es precisamente la ley de la suma. De aquí entonces voy a obtener que el 5x que está escrito en el miembro derecho menos el 2y por operación inversa menos el 17 por ley de la suma de este que está haciendo una resta en el miembro derecho debe de ser igual con 0. ¿Por qué queda 0? Porque todas las operaciones fueron referidas a que quede en el miembro derecho. Por eso queda el 0 en el miembro izquierdo. Pero sabemos que no debe de quedar el 0 en el miembro izquierdo. Por lo tanto vamos a aplicar la propiedad reflexiva, donde la propiedad reflexiva me permite escribir el igual ya sea del lado izquierdo o del lado derecho. A mí me conviene que quede el igual del lado derecho para que todos estos términos estén en el miembro izquierdo y quede igualado a 0. Esta que está aquí es la ecuación de la mediatriz, que es la que pasa por el punto medio de manera perpendicular.